Buenos días, chicos, buenos días con todos. En breve daremos inicio al curso de biología. Voy a proceder a compartirles el PPT. Buenos días. ¿Se logra visualizar? ¿Se me logra escuchar? Me imagino. ¿Todo bien? Muy bien, chicos. Perfecto. Vamos a comenzar entonces. Muy bien. El día de hoy vamos a desarrollar este capítulo número 13 que corresponde al origen de la vida. Vamos a hablar también de la teoría de la evolución, haciendo énfasis a la evolución humana. Muy bien. Recuerda que desde que la Tierra se origina, o sea, desde el punto de vista geológico y biológico, nos indica pues cómo ha sido el recorrido de la materia viviente. Se presume que la Tierra se habrá originado hace aproximadamente 4.600 millones de años y que la atmósfera en ese momento era una atmósfera primitiva que contenía probablemente agua, metano, amoníaco, hidrógeno, escaso CO2, escaso porcentaje de CO2, pero que con el tiempo tanto el hidrógeno, tanto el amoníaco, el metano se fueron perdiendo, de modo que la atmósfera se hizo cada vez menos reductora. Ahora, una serie de eventos, como pueden ser cambios tectónicos, como es cambios en la temperatura, como es también otros eventos, condujo a la formación de grandes moléculas. Y se presume que luego daría lugar a los primeros seres vivos. Otro factor, también importante, vendría a ser la aparición del proceso fotosintético, ¿no? El proceso por el cual todos conocemos, las plantas verdes convierten la energía solar en energía química para su crecimiento y desarrollo. Y recordando que el proceso fotosintético ha sido responsable de la acumulación de oxígeno en nuestra atmósfera. Entonces decimos que ha ocurrido muy probablemente una evolución química a partir de compuestos inorgánicos a compuestos orgánicos y por ende luego hubiese o ha habido una evolución biológica. Hay una serie de interrogantes realmente acerca del problema del origen de la vida y ha sido obviamente motivo de diferentes teorías. Entre las más importantes tenemos la teoría de la generación espontánea, la teoría cosmogónica y la teoría quimiosintética, ¿no? Son las principales teorías que tratan de explicar cómo se dio el origen de la vida. Claro, recordando semana número 1, ¿qué hacía una teoría, chicos? Explica o describe. Eso me imagino está clarísimo, ¿no? Una teoría explica un fenómeno de la naturaleza. En este caso, las teorías sobre el origen de la vida tratan de explicar cómo se originó la vida en nuestro planeta. Muy bien, comenzamos entonces a mencionar, a explicarte qué es lo que te dice cada una de estas teorías. Comenzamos con la más antigua, que es la teoría de la generación espontánea, también conocida como la teoría de la abiogénesis. Esta teoría fue propuesta por Aristóteles y se fundamenta en la idea de que la vida surge de la materia inanimada o surge de sustancias en putrefacción. Por ejemplo, las lombrices se originan del lodo, decían, los gusanos se originaban de la carne putrefacta, o los ratones de desechos variados, o de los insectos que surgían a partir de tejidos animales y vegetales.
entre otros ejemplos, como también que los cocodrilos surgían de troncos descomponiéndose en agua. Es así que esta teoría tuvo simpatizantes, como por ejemplo tenemos a Newton, tenemos a Harvey, Descartes y Van Helmont. Entre otros, creyeron en esta teoría. Cansados ya de esta teoría de la generación espontánea, aparecieron intentos de refutarla. Un primer intento fue en el siglo XVII, con Francisco Redi, quien demostró que las larvas que parecían surgir de la carne descompuesta no eran sino el resultado de los huevos colocados por las moscas. Es por eso que Francisco Redi desarrolla este experimento, como verán ustedes por aquí. Utiliza frascos, los cuales coloca trozos de carne descompuesta, algunos los tapaba, otros los dejaba al descubierto, u otros lo colocaba o lo tapaba con gamuza. Obviamente aquellos que estaban totalmente destapados, da lugar a que las moscas lograsen entrar, se posaran, colocaran los huevos y los huevos darían lugar a las larvas. Pero aquellos frascos que estaban totalmente tapados o estaban sellados con una tela, ¿no? Las moscas no lograban entrar y los huevos no se iban a colocar sobre la carne, ¿no? Lamentablemente, con este experimento, Francisco Redi no logró refutar la teoría de la generación espontánea, porque los seguidores de esta teoría indicaban, obviamente, no se han generado lombrices o gusanos de la carne descompuesta porque no has dejado pasar algo importante, no has dejado pasar el famoso soplo de vida. Por esta razón, con el experimento de Francisco Redi, es que todavía no se refuta esta teoría de la generación espontánea. Pasó un siglo y estamos ante el siglo XVIII, con el experimento de Lázaro Spallanzani. Este investigador encuentra que cuando los caldos vegetales o caldos de otras sustancias orgánicas eran sometidas a altas temperaturas y prolongadas temperaturas en recipientes totalmente cerrados, nunca desarrollarían microorganismos. Y cuando los recipientes por alguna razón eran destapados o se abrían al aire contaminado, en los caldos hervidos se desarrollaban microorganismos, ¿no? Pero nuevamente se encontraba con esta traba de que al estar totalmente cerrado, pues no dejaba entrar el famoso soplo de vida. Es todavía ante el siglo XIX, con el experimento de Louis Pasteur, ¿no? Quien logra finalmente refutar totalmente a esta teoría de la generación espontánea. ¿De qué trata este ingenioso experimento? Bueno, Pasteur utiliza pues este recipiente con cuello alargado, al cual introduce o vierte un caldo, ¿no? Luego este cuello del recipiente es doblado o curvado con ayuda de calor, dando o adoptando una forma de cuello de cisne, ¿no? Y luego este caldo es sometido a altas temperaturas. Obviamente el hecho de someterlo a altas temperaturas sabemos que garantiza la esterilización del caldo, o sea, de alguna manera se esteriliza, se destruye cualquier contaminante o microorganismo. Muy bien. Entonces, como este caldo ha sido sometido a altas temperaturas, ¿no? Tú bien sabes, cuando un recipiente es sometido a altas temperaturas, así como, por ejemplo, cuando hierves agua en una olla o en una tetera, luego por enfriamiento hay una condensación. Esta condensación hace que se humedezca la tapa o la parte superior. Sucede igual acá en esta parte de aquí. Cuando luego que se enfría, la parte superior que corresponde a esta parte del cuello curvado, ¿no? Se humedece por enfriamiento. Por lo tanto, cuando el polvo o los microbios que provienen del aire ingresan, son retenidos en esta parte. Por lo tanto, decimos que cuando el frasco se mantiene en vertical, el caldo
permanece sin microbios. Pero basta que inclines este recipiente y este caldo entre en contacto con esta parte de aquí donde están retenidos los microbios para que rápidamente el caldo se contamine. ¿Listo? Entonces, con este experimento, Louis Pasteur finalmente logra refutar la teoría de la generación espontánea, porque con este experimento, ¿no? Con este experimento demuestra pues que aún ingresando el soplo de vida, entre comillas, el aire, ¿no? Aún ingresando, no se contamina o no crecen microorganismos en estos caldos nutritivos. Pero con este experimento, Pasteur no te explica todavía cómo se origina la vida en la Tierra. Hacemos captura de pantalla, chicos, para pasar a la siguiente. Apareció otra teoría, un intento de explicar cómo se originó la vida en la Tierra. Aparece una siguiente teoría llamada la teoría cosmogónica o la teoría de la panspermia. Esta teoría sostiene que en el universo existen gérmenes de vida en reposo que se desarrollan cuando encuentran las condiciones ideales. Plantea entonces que esporas bacterianas fueron las que colonizaron la Tierra primitiva. Esta es una propuesta más que intenta resolver el problema de cómo se origina la vida en la Tierra y la presenta Svante Arrhenius en el año 1908. Muy bien. Lamentablemente, esta teoría tuvo argumentos que se oponían, ¿no? Argumentos como son a continuación. Primero, se sabe o se tiene conocimiento de que las condiciones del medio interestelar son poco favorables para la supervivencia de cualquier forma de vida. Segundo, se sabe que cuando un meteorito entra a la atmósfera, se produce una fricción, ¿no? Lo has visto en las películas, ¿no? Cuando entra un meteorito, hay una fricción que causa calor, que causa combustión, y tú crees que ante esas altas temperaturas, alguna forma viviente que viaje en ese meteorito pueda sobrevivir. No, ¿verdad? Ante este calor y combustión, destruye cualquier espora, cualquier bacteria que viaje en el meteorito. Y tercero, este tercer argumento indica que con esta teoría tampoco se soluciona el problema del origen de la vida porque no explica cómo se formó esta vida en dicho planeta hipotético, de donde se habría desprendido la espora o la bacteria. Es por esta razón, con estos argumentos, no se logra aceptar esta teoría cosmogónica o de la panspermia. Muy bien, captura de pantalla, chicos, para pasar a la siguiente. Muy bien. Es así que luego, en el año 1923, en un intento de explicar el problema del origen de la vida, considerando los procesos que implican la evolución química, Oparin propuso, ¿no?, la teoría quimiosintética, o también conocida como la teoría de la biogénesis. Según Oparin, este proceso de evolución química se tuvo que haber llevado en 3 etapas, ¿no? ¿Dónde están esas etapas? Están aquí abajo representadas, si es que lo logres visualizar. Acá está la primera, la segunda y la tercera etapa. ¿Qué te dice en la primera etapa? En la primera etapa te dice ciertas moléculas orgánicas predominan el mar primitivo. O sea, en el mar primitivo o en el océano primitivo comenzaron a aparecer moléculas imprescindibles para la vida por evolución química. Muy bien. ¿Qué te dice la segunda etapa? Te dice, en la segunda etapa, ¿no?, algunas moléculas comienzan a adquirir funciones catalíticas para poder resistir los cambios ambientales. Es así que se da una evolución prebiótica en la que se formaron polímeros de estas moléculas con capacidad de replicación. Muy bien. Y finalmente, ¿qué te dice en la última etapa? Esta tercera y última etapa indica que en esta evolución química,
tuvo que haber aparecido organización molecular, que implicaba capacidades de autorregulación de los sistemas vivos. Es así que estas moléculas se organizaron en entidades separadas del medio por membranas y siguieron evolucionando, logrando una evolución biológica. Entonces, esta evolución química se dio en 3 etapas. Eso es lo que propone Oparin en el año 1923. Si te hago la siguiente pregunta, chicos, ¿en qué etapa del método científico se encontraba estas ideas que propone Oparin? ¿No? Estas ideas, estos intentos de responder interrogantes. ¿En qué etapa? Es una hipótesis, ¿cierto? Y como cualquier hipótesis, ¿qué tienes que hacer para corroborar o refutar? ¿Qué se tendría que realizar, chicos? Si quieres de alguna manera aceptar, corroborar o refutarla. ¿Qué es lo que haces? Trabajos experimentales. Muy bien, chicos. Es así que un acercamiento a la hipótesis de Oparin fue probada 30 años después. En el año 1953, Miller y Urey diseñaron un aparato que simulaba las condiciones de la Tierra primitiva. ¿Recuerda cómo era la Tierra primitiva? La Tierra primitiva, ¿no? Abundaban gases, como era el metano, como era el agua, el vapor de agua, como era el hidrógeno, el amoníaco, ¿no? Y estos gases, esta atmósfera primitiva, fue sometida a descargas eléctricas que representaban a los relámpagos, ¿no? Entonces, este experimento permitió corroborar la hipótesis de Oparin. ¿Por qué? Porque partiendo de estas moléculas simples, inorgánicas, adivina qué se logró recolectar. Logró recolectar moléculas orgánicas, como por ejemplo logró recolectar aminoácidos, se logró recolectar formaldehído, ácido acético, cianuro de hidrógeno, entre otros. Muy bien, entonces gracias a este experimento de Miller y Urey se corrobora lo propuesto por Oparin y es por esta razón que la teoría quimiosintética o la teoría de la biogénesis es la más aceptada hasta la fecha, ¿no? Es la teoría que explica mejor cómo se originó la vida en la Tierra. Muy bien, chicos, hasta ahí imagino todo está claro. Igual comentarte siempre que tenemos el chat. Yo estoy atenta con otro dispositivo si tuvieses alguna duda, alguna consulta o si quisieras que se vuelva a repetir algún punto, por favor indícamelo a través de ese medio, que yo estoy atenta al chat. Muy bien, chicos, hasta ahí todo está claro, me imagino. Igual hacemos captura de pantalla para pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien. Entonces, ya teniendo claro cómo se origina la vida en la Tierra, desde que apareció la vida en la Tierra, que habrá sido hace unos 3.800 millones de años, ¿no? Y a partir de ese momento evolucionó para alcanzar el conjunto de formas vivientes, desde las más sencillas hasta las más complejas. O sea, estamos hablando que se ha alcanzado una gran diversidad biológica, que en número se calcula sobrepasa los 5 millones de especies, ¿no? Todas ellas repartidas en los 5 reinos, el reino monera, protista, fungi, planta y animalia, ¿no? Y estas diversas formas vivientes se distribuyen en las diferentes regiones del mundo, alcanzando heterogeneidad morfológica en su forma de vida, en su hábitat y en su comportamiento. Y se dice que esta diversidad biológica está íntimamente ligada a los procesos evolutivos, ¿no? Es por eso que a continuación, chicos, desde que aparece la vida en la Tierra, que eran formas sencillas, con el pasar del tiempo fueron cambiando, fueron haciéndose más complejas. Estos cambios, ¿no? Que dio lugar a una diversidad
una diversidad biológica, estos cambios que se dieron de forma gradual y ordenada en la población corresponde a la evolución. Por eso decimos que la diversidad biológica está íntimamente ligada al proceso evolutivo. Muy bien. Entonces, te hago la pregunta. ¿Cómo se habrá dado estos cambios? ¿Cómo se habrá dado esta evolución? Y nuevamente aparecen las teorías que tratan de explicar cómo se dieron los cambios en las poblaciones, recordando que la evolución es una sucesión gradual y ordenada de cambios continuos en las poblaciones. Por lo tanto, ¿cómo se dio el proceso evolutivo? Y acá nuevamente aparecen teorías que tratan de explicar cómo se dio el proceso evolutivo. Tenemos a Lamarck, tenemos a Darwin, tenemos a De Vries y a Dohansky. De estos cuatro vamos a hablar a continuación, comenzando por el más antiguo, Lamarck. Lamarck, en su libro Filosofía Zoológica, publicado en el año 1809, ¿no? Sugiere que los eventos en la vida de un organismo pueden permitirle cambios. Es así que los órganos que se usaban se desarrollarían más que los que no se usaban. Es así que aparece la hipótesis del uso y desuso de las partes. Así pues, entonces se desarrolla la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos. El ejemplo clásico está el desarrollo del cuello de las jirafas. ¿Qué te dice Lamarck con respecto al cuello de las jirafas? Te dice, ¿no? Se tiene un ancestro con cuello corto, que a medida que estiraba el cuello y estiraba el cuello para alcanzar las hojas más altas y seguía estirándolo, hizo que su cuello se volviese progresivamente más largo, ¿no? Esto es, como dice Lamarck, todo animal, cuando use de manera frecuente y sostenidamente un órgano, poco a poco, proporcional a la duración de su empleo, termina por desarrollarlo. Obviamente, si hay falta constante de su uso, lo debilita gradualmente y hace que termine por desaparecer. Eso es lo que indica Lamarck. Años después, 50 años después, aparece Darwin. En su libro sobre el origen de las especies, considera que los seres vivientes van a ser el resultado de un proceso de descendencia con modificaciones a partir de especies preexistentes, mediante un cambio gradual a través de un mecanismo denominado selección natural. Quiere decir que Darwin no atribuye al uso y desuso de las partes, atribuye a la selección natural. Y según Darwin indica, ¿no?, que muchas veces, ¿no?, la teoría de la evolución por selección natural plantea que las poblaciones tienden a producir más descendientes de los que el ambiente puede realmente mantener. ¿Qué significa esto? Que hay un montón de individuos y poco alimento. ¿Qué crees que pueda dar lugar a eso? Muchos individuos, poco alimento. Imagínate tú en un lugar donde hay 20 personas, pero 5 panes y están hambrientos. ¿Qué ocurriría a continuación? Una lucha, ¿verdad? Entonces da lugar a la lucha por la existencia. Entonces, esta gran cantidad de individuos y poco alimento da lugar a la lucha por la existencia, y en esta lucha, aquellos con caracteres heredables que representen mejores adaptaciones van a poder sobrevivir. Y por ende, si son los que sobreviven, van a ser los únicos que se van a reproducir, en clara ventaja que aquellos menos adaptados. Por lo tanto, hay una lucha por la existencia y sobrevive el más apto. A ver, llevándolo al caso del cuello de la jirafa. Según Darwin, en esa población habían jirafas de cuello corto, jirafas de cuello largo.
¿no? Entonces, según Darwin, obviamente las jirafas de cuello corto eran las que tenían mejor, menos adaptadas, eran las menos adaptadas. En cambio, las jirafas de cuello largo eran las que tenían las adaptaciones más ventajosas y por lo tanto estas jirafas de cuello largo eran las que se van a poder alimentar, las que iban a poder sobrevivir y las que se iban a poder reproducir. Claro está que las que tenían menos adaptaciones morirían. Por lo tanto, sobrevive el más apto, el que tiene mejores adaptaciones. Esto es las jirafas de cuello largo. Entonces, esto es la selección natural, propuesta por Darwin. ¿Listo? Hasta ahí me imagino que está claro, ¿verdad, chicos? Luego aparece en el año 1901 de Bryce con su teoría de la mutación, que define a las mutaciones como variaciones hereditarias discontinuas que provocan cambios amplios. Pero de Bryce no considera a la selección natural como la principal causa de la evolución, sino atribuye a las mutaciones. ¿Ya? Y esto es porque estudió a un grupo de plantas del género Oenotera. ¿Ya? Muy bien. Y luego, en el año 1937, en su libro La genética y el origen de las especies, tenemos a Dohansky, que modifica la teoría propuesta por Darwin al incluirle principios genéticos. Esto se denomina la teoría moderna de la evolución o también conocida como el neodarwinismo, ¿no? En su obra afirma que los procesos de selección natural estarían ligados a la genética de poblaciones. Muy bien. Recuerda que Dohansky trabajó con poblaciones de Drosophila melanogaster, de la mosca de la fruta. Muy bien, entonces vuelvo a retroceder. Recuerda que estas son las teorías. Hacemos captura de pantalla, chicos, por si alguno no lo hizo. Estas son las teorías acerca de la evolución. La más antigua, la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos, luego la teoría del origen de las especies propuesta por Darwin, la teoría de las mutaciones y la más aceptada hasta la fecha es la teoría neodarwinista. Es aquella teoría que fusiona las ideas de Darwin y las ideas de Bryce. ¿Por qué? Porque como te decía, es una teoría fusionada, donde, o sea, esta teoría neodarwinista modifica la teoría propuesta por Darwin al incluirle principios genéticos. Muy bien. Hacemos captura, chicos, para pasar a la siguiente. Muy bien, chicos. Ahora te pregunto, ya que hemos hablado de la evolución, y la evolución se refiere a los cambios que se dan en una población, ¿cómo sabes que los seres humanos, que el hombre ha evolucionado? ¿Cómo sabes que el hombre ha evolucionado? ¿Qué te demuestra que el hombre ha evolucionado, chicos? ¿Qué necesitamos para saber si una especie ha evolucionado, ha sufrido cambios? Necesitamos de evidencias. Necesitamos evidencias. Una evidencia muy conocida es la paleontología. Claro, necesitas pruebas, evidencias. Una es la paleontología, la otra es la embriología comparada, la otra es la anatomía comparada, otra es la bioquímica comparada, la citogenética comparada y finalmente la biogeografía. Son evidencias a favor de la evolución, ¿no? Como su nombre lo indica, te demuestra si una población, si una especie ha sufrido cambios, ¿ya? Por lo tanto, comenzamos con la primera evidencia, llamada paleontología. A ver, chicos, recordando un poquito, ¿qué era la paleontología? ¿Qué estudiaba la paleontología? La paleontología estudiaba los restos
fósiles, ¿verdad? Restos fósiles, que son restos o impresiones de organismos primitivos preservados, sea en roca, sea en ámbar o en hielo. Ahora, ¿qué información te da el estudio de un fósil? ¿Qué información puedes obtener de un resto fósil? Aparte de la edad, ¿qué más te puede dar? ¿Qué información? Aparte de la edad, ¿qué puedes reconstruir? ¿Puedes reconstruir la forma o la morfología del organismo? Sí. Y también podrías reconstruir el ambiente en que vivió este organismo. Entonces, esta información es importante porque luego te permite comparar con la forma de vida actual. Entonces, es importante la paleontología, porque al estudiar los restos fósiles te permite reconstruir la morfología y el ambiente en que vivió este organismo y te permite luego comparar con la información de la especie actual. Muy bien. Siguiente evidencia. Otra evidencia es la embriología comparada, ¿no? Recuerda que si hay semejanzas en el desarrollo embrionario de diferentes organismos, va a constituir una evidencia en el proceso evolutivo, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo acá el desarrollo embrionario de diferentes organismos. En algún momento los vertebrados poseen una notocorda, que es un tejido que aparece en la zona dorsal, y que en el adulto es reemplazada por una columna vertebral. La existencia de esta estructura en los vertebrados indica una relación evolutiva entre los diferentes grupos. Quiere decir, a más semejanza en el desarrollo embrionario, decimos que van a descender de un ancestro en común. Y así tenemos, por ejemplo, a estos diferentes grupos de vertebrados. Tenemos al pez, tenemos a la salamandra, a la tortuga, al pollo, tenemos al chancho, a la cabra, al conejo, al humano. Todos ellos son vertebrados, ¿no? Y como tienen un desarrollo embrionario bastante semejante, podemos decir, pues, de que hay bastante relación evolutiva. Y con ello decimos que podrían convertir un ancestro en común. Por lo tanto, decimos que las semejanzas en los patrones de desarrollo muestran que estas etapas tempranas de desarrollo estarían controladas por genes similares y que los organismos descienden de una forma ancestral en común. Muy bien. Listo, chicos. Hacemos captura de pantalla, por favor, para pasar a la siguiente diapositiva. La anatomía comparada. La anatomía comparada es la fuente más importante de datos a favor de la evolución. Es otra evidencia que considera a las homologías como el patrón de comparación que permite relacionar y reconstruir la filogenia de distintos taxones. Por ejemplo, estructuras que son similares en diferentes organismos, pero que sirven para cumplir diferentes funciones, son denominadas estructuras homólogas u órganos homólogos. Por ejemplo, ¿qué quise decir con esto? Si nos vamos por acá, estamos viendo que entre el ala, no sé, de un ave, el ala de un ave, la aleta de una foca, la pata de una oveja y el brazo, no sé, del hombre o de la musaraña, estamos viendo la presencia de los mismos huesos. O sea, si te guías por el color, tenemos un mismo patrón óseo. Pero claro, si bien decimos que las estructuras son similares, la función es diferente. El ala de un ave le sirve para volar, la aleta de una foca para nadar, la pata de una oveja para correr y el brazo, la pata de una musaraña para prender, por ejemplo, ¿no? Entonces son diferentes funciones, pero mismo o similar estructura. Estos son conocidos como estructuras homólogas u órganos homólogos. Tienen el mismo patrón óseo, pero diferente función. En cambio, un órgano análogo
es lo contrario. Tienen la misma función, diferente estructura. ¿Ya? Entonces, por favor, chicos, hacemos captura de pantalla. Nuevamente repito, si hay algo que no te queda claro o quieres que se vuelva a repetir, por favor, indícamelo a través del chat, que estoy atenta con el otro dispositivo. ¿Ok? Muy bien, ¿listo? Pasamos a la siguiente diapositiva. Otra evidencia es la bioquímica comparada. ¿Ya? Con la bioquímica comparada, como su nombre lo indica, ¿no? A ver, hacemos una pausa, tenemos una duda, nuevamente repito esta parte, a ver chicos, repito, estemos atentos por favor. Con respecto a la anatomía comparada, te decía que esta anatomía comparada es una evidencia de la evolución y considera a las homologías como el patrón de comparación que permite relacionar, que permite reconstruir la filogenia de los diferentes taxones. Entonces, ¿qué son las homologías? ¿Qué son las estructuras homólogas? ¿Qué son los órganos homólogos? Son estructuras que tienen similar estructura, pero diferente función. ¿Ya? Una estructura homóloga es estructura similar, diferente función. Simplemente decimos lo contrario, es una estructura análoga. ¿Y qué es lo contrario a una estructura homóloga? Que sea estructura diferente, función igual. ¿Ya? Entonces, un órgano análogo es lo contrario a un órgano homólogo. Si un órgano homólogo tiene igual estructura, un análogo sería diferente estructura. Si un órgano homólogo sería diferente función, un órgano análogo sería igual función. ¿Ya? Entonces, es lo contrario. ¿Listo? Es lo contrario. Muy bien, espero haber respondido a tu duda. Y ahora sí, me voy a la bioquímica comparada. ¿Ya? La bioquímica comparada busca comparar, ¿no? De repente moléculas importantes, como puede ser de repente proteínas o, por ejemplo, ADN o ARN, ¿no? Entonces, buscas que haya de repente, si hay una similitud bioquímica, ¿no? En alguna molécula, decimos que a mayor similitud bioquímica, ¿no? Entre los diferentes organismos, se considera una relación evolutiva más cercana. Quiere decir, a más similitud, más cercanía evolutiva. O mejor dicho, comparten un ancestro en común. Es así que se ha estudiado diferentes moléculas, como por ejemplo la citocromo C, se ha estudiado proteínas, se ha estudiado secuencias de ADN, genes, entre otros. Muy bien. Entonces, por ejemplo, en el esquema te proponen, ¿no? El estudio de la insulina. La insulina es una hormona, recordarás, es una hormona proteica producida por el páncreas. ¿Listo? Y su función o su papel es el mismo en 4 mamíferos, o sea, en el ejemplo te habla de la vaca, del cordero, del cerdo y del caballo. Obviamente, si la insulina es una hormona proteica, está constituida por aminoácidos, ¿no? Y estamos viendo que según el esquema, se ha encontrado bastante similitud en la mayor parte de aminoácidos, excepto por estos 3 indicados en rojo, que están en la posición 8, 9 y 10. Entonces, si hacen un estudio o comparación a nivel de estos 3 aminoácidos, se van a encontrar que hay semejanzas entre la vaca y el cordero, entre el aminoácido 8 y 10, pero es diferente a nivel del 9. Igual, si comparas entre el cerdo y el caballo, vas a ver que hay bastantes semejanzas entre los aminoácidos que están en la posición 8 y 10, pero no en el 9. En cambio, a su vez, si haces la comparación, no sé, entre el cordero y el caballo, encuentras las diferencias a nivel de los aminoácidos en la posición 8 y 10. O sea, que
todas las posiciones son conservadas, a excepto de estos tres, que se va a encontrar diferencias. ¿Y cómo encuentras estas diferencias? ¿Cómo te guías que hay diferencias? Por la diferencia de color, ¿ya? La diferencia de color te indica que hay cambios. Entonces, pero igual, si tú comparas la secuencia de los otros aminoácidos, vas a encontrar que es conservado, que se mantiene, ¿no? Entonces decimos, a mayor similitud bioquímica entre los diferentes organismos, se considera que hay una relación evolutiva más cercana, y eso es claro, ¿no? Todos ellos van a ser mamíferos, ¿no? ¿No? La vaca, el cordero, el cerdo y el caballo son mamíferos. Hay una relación evolutiva cercana. Muy bien. Perfecto, chicos. Ahora nos vamos con la citogenética comparada. La citogenética tiene como objetivo el estudio de la estructura cromosómica, y esta revela diferencias que distinguen a una especie de otra. Al igual que las estructuras homólogas, como te decía hace un rato, mientras más relacionados sean sus conjuntos cromosómicos o sus cariotipos, será más similar. Por ejemplo, entre el ser humano tiene 46 cromosomas y el chimpancé o el gorila o el orangután tienen 48. O sea, sus juegos cromosómicos son bastante similares. Y si aún sigues comparando, ves que el cromosoma número 1 del ser humano, que es rojo, lo comparas con el cromosoma 1 del chimpancé, que representado en azul, son bastante similares. Igual si comparas el cromosoma 3 con el otro 3, el 4 con el 4, el 5 con el 5 y así sucesivamente. Entonces, el examen comparativo de los cromosomas ha permitido interpretar que aparentemente ha habido una fusión del cromosoma 2 y 3 del chimpancé, que está acá, el 2 y el 3, representado en azul. Si se fusiona, da lugar al cromosoma número 2 del ser humano. Entonces, esto se llama citogenética comparada porque comparas los juegos cromosómicos o cariotipos de diferentes especies. Y a más relacionada está el juego cromosómico o cariotipo, más, más similares somos, o sea, compartiríamos un ancestro en común. Eso es la citogenética comparada, chicos. Y finalmente la biogeografía. La biogeografía es también una evidencia de la evolución que se encarga del estudio de los patrones de distribución geográfica de los seres vivos, considerando la evolución de las diferentes áreas geográficas y la de su diversidad biológica. Por ejemplo, tenemos por aquí a la familia de los camélidos. Acá tenemos a la familia de los camélidos, ¿no? Tenemos acá al dromedario que se encuentra en la zona de África, y acá tenemos al camello bactriano que se encuentra en la zona de Asia, y por acá tenemos a los diferentes camélidos de la zona de Sudamérica, la vicuña, el guanaco, la alpaca, la llama. Todos ellos son la familia de los camélidos, pero que se ha diversificado de acuerdo a su diferente adaptación en diferentes hábitats. Entonces, ello constituye una prueba biogeográfica más a favor de la evolución. ¿Muy bien, chicos? Entonces, estas son las evidencias, retrocedo, estas son las evidencias a favor de la evolución. Evidencias que nos indican que ha habido cambios, que ha habido evolución en una especie. Paleontología, embriología comparada, anatomía comparada con las estructuras homólogas, la bioquímica comparada, la citogenética comparada y la biogeografía. Muy bien, chicos, hacemos captura de pantalla, por favor. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los mecanismos. Los mecanismos de la evolución, ¿no? Y un mecanismo muy importante es la especiación.
Pero antes hay que tener claro, eh, los conceptos de microevolución y macroevolución. Por si te preguntan en el examen, recuerda que la microevolución se trata de pequeñas modificaciones en las poblaciones que pueden llegar a originar nuevas especies próximas, que son bastante parecidas, como estamos viendo por acá, cómo se dio la evolución de los pinzones en las Islas Galápagos. Como te das cuenta, ha habido cambios, sí, pero todavía estas diferentes especies son bastante similares, o sea, son distintas, pero todavía similares. Muy bien, esa es una microevolución. Pero cuando hablamos ya de macroevolución, ese es un término ya más amplio que se refiere a las relaciones entre todos los seres vivos con la aparición y desaparición de grandes grupos. Y acá es necesario considerar a los fósiles como fundamentales para encajar todo este gran rompecabezas. Entonces acá tenemos un buen ejemplo de macroevolución que abarca todo este árbol filogenético de todos los seres vivos, partiendo desde las bacterias hasta las algas, protozoarios, esponjas, ¿no? Y así a los reptiles, a los mamíferos, cómo se fue diversificando y se considera tanto los seres vivos que existen como los que existieron, ¿no? Es por eso que los fósiles son importantes para armar todo este rompecabezas. Esta es la macroevolución que abarca a todos los seres vivos. Muy bien, perfecto, chicos. Muy bien, hablemos de la especiación. La especiación vendría a ser el proceso por el cual evolucionan nuevas especies a partir de especies ancestrales. Por ejemplo, ¿no? Tenemos acá una población ancestral, una población inicial, ¿no? Pero por X motivos, esa población, a ver, por X motivos, esta población se ve dividida en dos o en más pequeños grupos, ¿no? Puede ser que haya ocurrido un evento geográfico, no sé, la aparición de un río, la aparición de montañas, de repente la aparición de un abismo, qué sé yo. O de repente este pedazo de tierra se fragmentó en pequeñas islas. Cualquier evento geográfico que haya ocurrido hace que esta población original se subdivida, en este caso en dos pequeñas poblaciones. Quiere decir que lo primero que ocurre en un proceso de especiación es el aislamiento geográfico. Muy bien. Entonces, con el aislamiento geográfico, estas poblaciones o estas subpoblaciones quedan separadas y no hay contacto. Por lo tanto, si no hay contacto, ¿tú crees que se van a poder reproducir? No, no se reproducen. Hay un aislamiento reproductivo. Muy bien. Y como hay un aislamiento reproductivo, no se están tocando, no se están, no hay contacto entre estas, entonces consecuencia es que cada población va evolucionando a un ritmo variable y por lo tanto los genes comienzan a hacerse incompatibles. Por lo tanto, si por cosas del destino se crea un puente o hay contacto posterior entre estas dos poblaciones, después de muchos años, cuando quieran volver a reproducirse, porque hay contacto, ya no lo podrán hacer, porque como sus genes se hicieron incompatibles, ya no podrán reproducirse. Y estamos hablando ahora que ambas van a ser especies diferentes y ha ocurrido un aislamiento genético. Entonces recuerda, siempre en un proceso de especiación que da lugar a especies nuevas, debe ocurrir primero un aislamiento geográfico, luego un aislamiento reproductivo y finalmente un aislamiento genético. Son tres eventos que ocurren para dar lugar a nuevas especies. Muy bien, chicos. Perfecto. Hacemos captura de pantalla, por favor. Muy bien.
De repente esto ustedes lo han visto en otro curso, ¿no? Acerca de los patrones de la evolución. Sabemos que las evidencias y los cálculos consideran que desde que apareció la vida en la Tierra han existido desde 1500 hasta 15.000 millones de especies. Pero, ¿sabes? La mayoría de ellas ya se han extinguido. O sea, se estima que el 99% de las especies que han vivido ya no están, ya no existen. Y es importante considerar que las especies no es que aparezcan y desaparezcan a un ritmo fijo. En la historia de la Tierra han aparecido repentinamente nuevos organismos, como también han desaparecido rápidamente, ¿no? El registro fósil muestra evidencia que el ritmo del cambio evolutivo ha variado notablemente. En la historia de la Tierra han ocurrido hasta 5 extinciones masivas. Y acá lo tienes representado, ¿no? Por acá tenemos cuáles son estas 5 extinciones masivas. Tenemos por acá el ordovícico, el devónico, el pérmico, el triásico y el cretácico, siendo los más importantes el pérmico y el cretácico. A ver, chicos, si se acuerdan, en estas 5 extinciones en masa, ¿qué ocurrió en el Cretácico? Al final del Cretácico, ¿quiénes se extinguieron? ¿Quiénes se extinguieron al final del Cretácico? Los dinosaurios, perfecto, ¿no? Luego del final de la extinción cretácica, que ahora ha sido hace 65 millones de años, es el periodo en el cual los dinosaurios fueron eliminados. Y sucede que después de esta extinción en masa, generalmente después de una extinción de masa, viene seguido por un periodo de radiación adaptativa, que es una evolución rápida de muchas especies nuevas, ¿ya? Y sucede que después de la extinción de los dinosaurios, los mamíferos, como uno de los grupos sobrevivientes, experimentaron esto, radiación adaptativa, ¿no? Quiere decir, experimentaron una evolución rápida, que fue bastante explosiva, durante la era cenozoica. Es así que dieron lugar a los carnívoros, dieron lugar a las ballenas, dieron lugar a los ungulados, dieron lugar a los murciélagos, dieron lugar a diferentes individuos, roedores, delfines, insectívoros y sobre todo a los primates. ¿Listo? Sobre todo a los primates. Muy bien, chicos. Entonces, esto me imagino ustedes lo van a hablar en más detalle en el otro curso. Muy bien, chicos, estoy ante tu receso. Sí, estoy ante tu segundo receso. Hacemos una pausa aquí y retornamos en 15 minutos. Haz captura de pantalla, por favor. Y retornamos.